El rostro en la pantalla estaba demacrado, una máscara de desesperación que conocía demasiado bien. Pertenecía a mi padre. A mi lado, el aire en el centro de mando estaba cargado de una tensión tácita mientras mi oficial al mando, un canoso general de 2 estrellas, mantenía la voz baja y seria. Mayor, el activo está en peligro. El FBI está bloqueado. El bloqueo de protocolo es la única opción, pero el riesgo de pérdida total de datos para la entidad civil es significativo. Me miró entonces, buscando en los míos cualquier indicio de duda. Es tu indicativo en la operación, tu decisión. Volví a mirar la pantalla al hombre que me había destrozado y una fría calma cristalina me invadió. Asentí con un gesto brusco. Autorícelo, general. Pero tan solo 24 horas antes, el mundo había sido dolorosamente brillante y yo era el que estaba en peligro. Era el Día del Padre, y me encontraba en un soleado patio trasero suburbano que parecía más territorio hostil que mi hogar. Había conducido 3 horas desde mi base en Fort Mee con una esperanza absurda y familiar que se enfrentaba a un temor aún más familiar. Allí estaba mi padre, Robert, un coronel retirado del ejército que veía el mundo a través de la estrecha lente de su propio pasado de infantería, un pasado que, según él, yo no había honrado. Y allí, disfrutando de su gloria, estaba mi hermano Kevin, el niño mimado de la familia, quien dirigía la constructora multimillonaria que nuestro padre consideraba su verdadero legado. Mi padre levantó su copa, con la voz resonando de orgullo. Por mi hijo Kevin, por construir un verdadero legado con sus propias manos. El pequeño grupo de amigos de la familia aplaudió obedientemente. Entonces, sus ojos se posaron en mí y su sonrisa se tensó hasta convertirse en una mueca de suficiencia. «Y Sara está aquí», anunció, y su risa despectiva me revolvió las entrañas. «Me alegra verte descansando de tus jueguitos en ese trabajo de oficina». Las risitas silenciosas de los invitados eran como ecos de mi infancia. El mismo sonido que seguía cada vez que mis premios académicos eran reemplazados por los trofeos deportivos de Kevin. Era el frío y familiar sonido de mi propio libro de cuentas, otra deuda de dignidad registrada en silencio. Unos minutos después, me acorraló junto a la parrilla, su sombra cayendo sobre mí como un juicio. Su voz era baja, solo para mí, y más aguda que cualquier orden de desfile. Verte con ese uniforme jugando a ser soldado es solo un recordatorio de lo que no eres. Miró la casa que su hijo había renovado, no a la hija que tenía delante. Este es un día para los padres y sus legados. No creo que seas bienvenido aquí hoy. Es lo mejor. No gritó. No tenía por qué hacerlo. La despedida silenciosa fue peor. Solo asentí, me subí a mi auto y volví a la base. No tenía ni idea de que, al prohibirme la entrada al Día del Padre, acababa de poner el destino de todo su legado en manos de la única persona a la que consideraba un completo fracaso. Para entender la llamada que tuve que hacer al día siguiente, hay que comprender los 2 mundos en los que vivía. Mi familia se regía por 2 reglas muy diferentes, una para mi hermano y otra para mí. Esto nunca quedó tan claro como la Navidad pasada. Recuerdo el aroma a pino y canela que impregnaba el aire cuando Kevin le regaló a nuestro padre una gran fotografía enmarcada de un nuevo edificio de oficinas que su empresa acababa de terminar. Mi padre, un hombre al que había visto llorar quizá 2 veces en mi vida, tenía lágrimas en los ojos. Sostenía el marco como si fuera una reliquia sagrada, con la voz cargada de emoción al llamarlo un monumento al apellido Jensen. El orgullo en esa habitación era algo físico, tan pesado que me sentía asfixiado bajo su peso. Fue un momento perfecto y refinado, el de un padre viendo su legado confirmado en su hijo. Más tarde esa noche, cuando la emoción se había calmado, intenté compartir mi propia noticia. Encontré a mi padre junto a la chimenea bebiendo un bourbon. Le dije que me habían concedido la medalla al Servicio Metorio de Defensa. Le expliqué sencillamente que mi equipo y yo habíamos detenido un ciberataque importante a la red eléctrica nacional, previniendo lo que podría haber sido una catástrofe.
Me dio una palmadita en la mano, con la mirada fija en la foto del edificio de Kevin sobre la repisa de la chimenea. «Qué bien, cariño», dijo con un tono despectivo. «¿Eso incluye un aumento?» Fue entonces cuando usó el apodo por primera vez, una broma que le pareció ingeniosa. Me llamó un fracaso total porque, a su juicio, no había alcanzado una verdadera carrera militar como la que él tuvo en la infantería. No llevaba fusil, tenía autorización de seguridad, por lo tanto, fui una decepción. Fue mi madre, Eleanor, una mujer que trataba la pieza familiar como una frágil antigüedad que debía conservarse a toda costa, quien me encontró más tarde. Me llevó a la cocina. Su expresión era una mezcla familiar de compasión y disculpa. «Ya sabes cómo es tu padre», susurró como si eso lo explicara todo. «Su orgullo está ligado a la empresa. El trabajo de Kevin es mucho más tangible. Es algo que él puede ver. Necesita ánimos». Asentí. Lo que quería decir era que el legado de Kevin era el que importaba, y mi papel era no interponerme en su camino. El libro de cuentas interno volvió a funcionar. Sus palabras solo eran una entrada más junto a 1000 momentos más en los que me decían que me hiciera más pequeño, que guardara silencio, que comprendiera. Ese era un mundo, el otro era mi realidad. En mi otro mundo no era un desastre, era oráculo. Ese era el único nombre que mi equipo usaba para mí dentro del bote. La sensible instalación de información compartimentada de Fort Mee. Es un mundo sin ventanas, bañado por el estéril resplandor azul de los monitores, donde el único sonido es el silencioso zumbido de los servidores y el frenético pero controlado clic de los teclados. Allí no me sentí pequeño. Me encontraba ante una enorme pantalla que mostraba una red de tráfico de red global, un campo de batalla digital donde yo era el comandante. Tenemos una amenaza polimórfica que está eludiendo su firewall, diría yo. Mi voz es tranquila y rotunda. Necesito un análisis completo de señales en el servidor de origen. Ejecuten el protocolo Kill Chain a mi orden. Mi equipo, un grupo de los especialistas en ciberguerra más perspicaces del país, actuará sin dudarlo. Confiaron en mi análisis y en mi instinto. En esa sala, mi juicio no fue cuestionado. Se confiaba en él. Mi comandante, el general Madson, un hombre que veía a los soldados no por su rama, sino por su efectividad, una vez vio a mi equipo neutralizar a un agente estatal hostil que intentaba infiltrarse en la red del Pentágono. No dijo mucho después, solo me dedicó un breve asentimiento. «Buen trabajo, oráculo», dijo. De él. Ese fue el mayor elogio imaginable. Era un respeto que nunca tuve que pedir. Simplemente me lo gané. En ese mundo, no era una nota al pie en la historia de nadie. Yo era quien protegía todo el maldito libro. Durante años, había intentado hablar su lenguaje de emoción y tradición, pero su lenguaje solo tenía una moneda, un poder visible e innegable. Después del Día del Padre, dejé de intentar traducirles mi vida. El mundo estaba a punto de ofrecerles una traducción que no podrían ignorar. A la mañana siguiente, volví a mi mundo, un mundo de señales cifradas y campos de batalla digitales silenciosos. El caos emocional de mi familia parecía estar a 1000 millas de distancia, y acogí con agrado la concentración estéril de mi trabajo. Estaba en mi puesto de trabajo cuando un banner rojo apareció en mi pantalla. Era una alerta de nivel 1, la máxima prioridad. Me incliné, olvidando mi café, mientras hojeaba el informe inicial. Un sofisticado virus ransomware de día cero había paralizado por completo a una importante constructora de la costa este, bloqueándole el acceso a todos sus servidores, archivos y sistemas. Mis ojos recorrieron el documento hasta el nombre del activo comprometido, Jensen Construction. Una extraña quietud se apoderó de mí. No era triunfo, todavía no. Era algo más frío, más claro. Era la sensación de una ecuación emocional caótica que de repente se simplificaba en una única y elegante prueba. Mientras miraba la pantalla, mi teléfono, silenciado sobre mi escritorio, empezó a vibrar violentamente.
Zumbó y se deslizó por la superficie, una danza frenética y desesperada. Miré la pantalla. 88 llamadas perdidas, todas de mi padre y Kevin. Lo vi vibrar una vez más, luego extendí la mano y mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apagó. Esto no es venganza, pensé. Es el protocolo. A medida que transcurría el día, la situación se intensificó tal como lo preví. El ransomware era una cepa nueva y muy avanzada que la División Cibernética del FBI no pudo descifrar. Según las directrices federales, cuando un ciberataque a una infraestructura privada crítica muestra la firma de un agente estatal hostil, el caso se escala formalmente. La jurisdicción se transfiere de las fuerzas del orden federales al Departamento de Defensa, concretamente al Comando Cibernético de EE. La solicitud oficial, por la lógica pura, elegante e impersonal del sistema, llegó directamente al escritorio del analista jefe de ese grupo de amenazas. Aterrizó en mi escritorio. Esa misma tarde, el general Madsen entró en mi oficina sin llamar, con una tableta en la mano. Me miró con una expresión completamente indescifrable. Mayor. Empezó con voz grave y grave. El FBI ha solicitado formalmente nuestra intervención en el ataque a la construcción de Jensen. Conozco el nombre. Hizo una pausa, dejando el peso de sus palabras flotando en el aire. Esto te pone en una posición comprometida. Dio un paso más cerca. También te convierte en el oficial más cualificado de todo este comando para manejar esto. La misión tiene prioridad. Te asigno oficialmente como líder operativo. Tu indicativo, Oracle, está ahora al mando de la respuesta. Las 88 llamadas perdidas no eran disculpas, eran exigencias de pánico para la chica más popular de la familia. No tenían ni idea. Acababan de convertirse en un expediente. Un expediente que ahora estaba sobre mi escritorio, esperando mi decisión. La videoconferencia segura se conectó con un suave timbre digital. En la pantalla principal, frente a mí, apareció la sala de juntas acristalada de Jensen Construction. Era una escena de completo desorden. Mi hermano Kevin, quien siempre se enorgullecía de su impecable apariencia, estaba desplomado en una silla, con la corbata suelta y el rostro pálido. Y mi padre, Robert, parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto, un fantasma rondando el trono de su propio reino derrumbado. Estaban flanqueados por un enlace del FBI con rostro adusto, y todos miraban a la cámara con una esperanza desesperada y suplicante. Pensaban que estaban a punto de ser rescatados. No tenían ni idea de que estaban a punto de ser juzgados. Me quedé fuera del campo de visión de mi cámara, observando desde las sombras del esquife cómo el general Madsen tomaba asiento. El sello oficial del Comando Cibernético de EE-UU estaba perfectamente colocado detrás de él, símbolo de autoridad absoluta. El agente del FBI se aclaró la garganta. Su voz se oyó débilmente a través de nuestros altavoces. «Señor Jensen», comenzó mientras le explicábamos, «la complejidad de este ataque supera nuestros recursos nacionales. Hemos transferido formalmente la autoridad sobre este incidente al Departamento de Defensa». El agente señaló la pantalla. «Ahora está bajo su jurisdicción». Mi padre se enderezó, recuperando un destello de su antigua pomposidad. Intentaba proyectar importancia, responder al poder con poder. La voz del general Madsen resonó entonces por los altavoces, una fuerza de la naturaleza que aplastó al instante la frágil postura de mi padre. «Señor Jensen, soy el General Madsen, comandante de la Fuerza de Tarea Quimera. Su compañía ha sido atacada por un agente estatal hostil. Esto ya no es un asunto privado». El general hizo una pausa, asimilando las palabras. «Esto ahora es un asunto de seguridad nacional». Mi padre, siempre el coronel retirado que intentaba encontrar su lugar ante un oficial superior, asintió con entusiasmo. «Cueste lo que cueste, general», dijo, esforzándose por sonar cooperativo y firme. «Mi compañía y todos sus recursos están a su servicio. A su servicio». La ironía era tan intensa que podía saborearla.
Sus recursos eran una ruina en llamas, y él era un civil completamente desorientado. No tenía ni idea de qué servicio se estaba prestando realmente, ni quién lo estaba prestando. El general Madsen sostuvo la mirada de mi padre un largo instante antes de asestar el golpe decisivo. Su punto de contacto y comandante operativo para esta respuesta es nuestra analista principal para todo este sector de amenazas, declaró con un tono monótono y formal. Es la principal experta en este grupo hostil en particular. Le cedo el informe ahora, señaló a su lado, al espacio vacío junto a él. Eso era todo. Cada comentario desdeñoso, cada palmadita condescendiente en la cabeza, cada vez que me hacían sentir como una nota al pie en mi propia familia, todo conducía a este único y silencioso paso. Salí de las sombras y me acerqué a la luz de la cámara, con mi uniforme impecable de clase A, la insignia de mi mayor brillando bajo las luces estériles del centro de mando. Me senté con una postura perfecta y miré directamente a la cámara, directamente a ellos. El cambio fue instantáneo y total. Kevin se quedó boquiabierto. Parecía como si hubiera visto un fantasma levantarse de la tumba, pero la reacción de mi padre fue una imagen que guardaré en mi memoria para siempre. La bravuconería forzada en su rostro no solo se desvaneció, sino que se hizo añicos. La sangre le abandonó la cara, dejando tras sí una piel grisácea y cerosa. Abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. El hombre que tenía un discurso para cada ocasión, que nunca se había quedado sin palabras para ponerme en mi lugar, guardó un silencio absoluto. Miraba fijamente a su hija. Estaba viendo a un mayor del ejército de los Estados Unidos. Estaba viendo su propio y colosal error que le cambió la vida. Dejé que el silencio se prolongara, una silenciosa afirmación de la nueva realidad. Entonces hablé. Mi voz estaba desprovista de emoción, la voz que usaba para informes tácticos, no para mi familia. Señor Jensen, dije, y el discurso formal me cayó como un golpe físico. Soy la mayor Sarah Jensen. Mi indicativo para esta operación es Oracle. Lo vi estremecerse al oír el nombre. Su grave fallo había desaparecido. En su lugar había un oráculo. Mi equipo ha aislado el malware. Tenemos una opción táctica, un código de contraprotocolo llamado apagón. Hice una pausa para asegurarme de que comprendieran la gravedad de lo que venía a continuación. Hay un 60% de probabilidades de que neutralice la amenaza y restaure sus sistemas principales. Hay un 40% de probabilidades de que active las defensas anti-manipulación del malware y borre irrevocablemente toda la infraestructura digital de su empresa. Me incliné ligeramente hacia adelante. El legado que ha dedicado toda su vida a construir se salvará o se borrará en los próximos 5 minutos. Necesitamos su autorización formal para continuar. Mi padre, el coronel, se había pasado la vida sermoneándome sobre la cadena de mando. En ese momento, mirándome a través de una señal segura del gobierno, por fin lo comprendió. La voz de mi padre llegó a través de los altavoces como un débil susurro entrecortado. Autorízalo. Eso era todo lo que le quedaba. Toda la fanfarronería, todos los sermones, todos los años de imponente autoridad, reducidos a 2 palabras de rendición total y completa. No miré su rostro en la pantalla. No hacía falta. Ya lo había visto todo. Giré ligeramente la cabeza hacia mi equipo, que estaba preparado y listo, esperando la última palabra. Mi palabra. Les di una breve inclinación de cabeza. Ejecutar protocolo de apagón, dije con voz firme y clara. Entonces me puse de pie. No esperé a ver si el protocolo funcionaba, si los cursores parpadeantes en la pantalla indicarían salvación o ruina. Ese era un resultado técnico. Mi guerra ya había terminado. Le di la espalda al monitor del fantasma en la sala de juntas y salí del bote. La pesada puerta insonorizada se cerró con un clic tras mí. Mi deber profesional estaba cumplido. La conexión personal, o lo que quedaba de ella, se había roto por protocolo.
6 meses después me encontraba en un escenario impecable en Fort Meade, con el auditorio lleno de oficiales en sus uniformes de gala. El aire estaba impregnado del aroma a cera para pisos y la serena dignidad de la tradición militar. Sentí un suave peso sobre mis hombros mientras el General Madsen colocaba con cuidado las hojas de roble plateadas de un teniente coronel en mi uniforme. Se acercó, su voz era un susurro bajo, solo para mí, el aroma de su cuello almidonado, penetrante y limpio. «Coronel Jensen», dijo, con el nuevo título sintiéndose extraño y a la vez perfecto. Su gestión profesional e imparcial del incidente de la construcción de Jensen ya se está utilizando como caso de estudio en la Academia de Guerra. Definiste lo que significa priorizar la misión. Dio un paso atrás y me miró a los ojos, con una sonrisa genuina y poco común en sus labios. «Felicidades, oráculo». Después de la ceremonia, no hubo ninguna reunión familiar incómoda. No hubo silencios extraños ni conversaciones forzadas. En cambio, me sentí rodeado. Mi equipo, mi verdadera familia, me acogió en un grupo ruidoso y alegre. Me dieron palmaditas en la espalda y sus risas resonaron en el pasillo. No vieron una decepción ni un fallo. Vieron a su comandante, vieron a su colega, vieron a Oráculo. Esta no era una celebración de mi nombre, sino de mi trabajo. Esta era una familia forjada no por la sangre ni la obligación, sino por el respeto mutuo y la competencia compartida ante una inmensa presión. Me di cuenta de que esto era lo que se sentía al ser realmente bienvenido. Este era mi lugar. Unas semanas después, estaba en mi nueva oficina, más grande, con una ventana que daba a la extensa y compleja cuadrícula de Fort Meade. Era mi dominio. Estaba revisando los informes posteriores a la intervención cuando apareció una notificación por correo electrónico en mi pantalla. El remitente era simplemente Robert Jensen. El asunto me causó una punzada de ironía casi dolorosa. Día del Padre. Durante un largo rato, me quedé mirándolo. Una reliquia de otra vida. Mi dedo se cernía sobre la tecla de borrar, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de un cierre definitivo, me hizo abrirlo. El mensaje era corto. Solo 2 frases. Es la semana que viene. Me honraría que fueras bienvenido. Leí las palabras una y otra vez. Honrado. Bienvenido. Las 2 cosas que anhelaba de él durante toda mi juventud, ahora ofrecidas en una silenciosa súplica digital. No me quedaba rabia, ni siquiera triunfo. Solo había una inmensa calma, como la quietud que sigue a la tormenta. Lo vi no como un monstruo, sino como un hombre pequeño y triste que por fin había aprendido un idioma que ya no podía hablar conmigo. Moví el ratón, resalté el mensaje, y con un solo clic lo moví a la carpeta de archivo. No se borró. Simplemente era parte de una historia que ya no necesitaba revisitar. Giré la silla y miré por la ventana el mundo que había construido para mí. Mi paz ya no era una negociación, era un hecho. Mi padre finalmente aprendió a recibirme. Pero para entonces ya había construido un mundo donde no necesitaba su invitación. Un legado no es algo que se da, es la autoridad que se gana cuando nadie te ve. Si alguna vez has tenido que construir tu propia mesa porque no te recibieron en casa de alguien, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, su experiencia siempre es bienvenida.